Sí, claramente esta iniciativa lo que viene a pretender es impedir que por parte del Estado se incluya este denominado lenguaje inclusivo dentro de los documentos oficiales de los tres estamentos del Estado, tanto el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, haciendo un hincapié preciso en la educación. En relación a esto, marcar de antemano que para nada estoy en desacuerdo con la utilización del idioma inclusivo cuando alguien quiere hablar de esta manera y está dentro del juego de la democracia aceptar y tolerar las distintas formas de expresión de nuestro idioma en el lenguaje que se quiere utilizar, digamos. Ujú. Pero la connotación o la preocupación se basa cuando estos modismos que se vienen desarrollando en estos últimos tiempos de alguna manera interfieren en la vida institucional de los habitantes y en este sentido de nuestros niños en particular. Cuando se usa este idioma, este lenguaje dentro de los documentos oficiales del Ministerio de Educación y demás connotaciones que tienen que ver con el Estado, lo que se está dando es un mensaje erróneo a la comunidad y que atenta específicamente con el aprendizaje de la lengua de nuestros hijos. Entonces, es fundamental entender que podemos ser tolerantes, podemos entender cualquier tipo de modismo, pero no inculcarlo por parte del Estado, cuando claramente esta forma de expresarse no es mayoritaria y nuestros hijos necesitan aprender el idioma para comunicarse y entender la vida civil de la mejor manera posible, independientemente de que el idioma español va sufriendo algunas modificaciones a lo largo de la historia. Ujú. Que esas modificaciones no se dan por el marco de una ley, ni mucho menos por una reglamentación, son propiamente derivaciones del uso del lenguaje. Ujú. Diputado, en este marco y hablando de la inclusión, ¿qué significa para usted la palabra inclusión? Exactamente, bueno, cuando uno habla de incluir pareciera que se está olvidando de que acá hay niños que de hace un año y medio no van a la escuela, no están Ujú. presenciando las clases. Eso es incluir. No incluir implica cambiar una letra. Incluir implica tener libros de texto en braille. Incluir significa también enseñarle a nuestros hijos el lenguaje de señas. Significa tener escuelas aptas para chicos que tienen algún tipo de discapacidad diferenciada. Incluir en un país donde el 50% de los chicos están bajo la línea de pobreza es que esos chicos están en la escuela y no en una esquina. Incluir significa entender que no todos están en el Zoom. Incluir significa entender que necesitan el trato diario y la sociabilización entre sí. Hoy ya nadie habla de las escuelas, ya nadie habla de la presencialidad. De vez en cuando se ven algunas reuniones vía Zoom entre funcionarios de este gobierno, con los gobiernos nacionales, viendo la forma de que cada vez, cuándo se da, y pues la verdad es que hace un año y medio nuestros hijos no van a la escuela y es sumamente preocupante la decisión de este gobierno que ha administrado tan mal la pandemia y el daño tremendo que le va a hacer a la Argentina que nuestros hijos no estén en la escuela. Ujú. Ahora, diputado, ¿qué le genera a usted como legislador que muchas veces sus pares de la política dentro del poder legislativo impongan esta ideología del lenguaje inclusivo en el sector justamente que tiene nada más y nada menos la voluntad y el poder de tomar decisiones por la ciudadanía, diputado? Exactamente, es un claro ejercicio de una especie de autoritarismo que baja del Estado, que sin menguar consensos en general, hace uso y abuso de su poder y adoctrina desde el Estado. Entonces, uno verá que para este tipo de medidas, digamos, sin razón, se necesitan leyes con más sin razón que le prohíban al Estado, de alguna manera, autocratizar la educación y todo lo que tiene que ver con el ámbito de la administración del Estado. Son estados avasallantes. El populismo en la Argentina no es una fuerza política de alguna manera pacífica a la hora de imponer posiciones. Es sumamente intolerante, es sumamente dictatorial y de alguna manera ejerce un trotskismo bastante duro en lo que tiene que ver con el ámbito del desarrollo de la ciudadanía.
Ujú. Bueno, y en torno a esto usted ha recibido muchas críticas por parte de la política. Uno de ellos fue, por ejemplo, el legislador Juan Denet, quien lo trató de machirulo, diputado. ¿Qué opinión le merece? Y uno cuando presenta este tipo de proyectos de ley que de alguna manera son transversales, sabe que puede encontrarse algunas posiciones extremistas, ideologizadas, que no haya más razón que las expresiones de insulto y agravio. La forma de contestar del oficialismo es siempre insultando, siempre gritando y siempre denigrando las posiciones que no les parecen a ellos. Entonces no están dispuestos a escuchar y mucho menos razonar otras posiciones. Pero no me detengo en las personas, yo siempre hablo de las instituciones. A mí lo que me preocupa principalmente es que nuestros chicos vuelvan a las escuelas y que reciban la mejor educación a sus fines formativos. Ya si hay posiciones políticas de algunos actores que no entienden la democracia como tal y buscan en el Estado que la lapicera haga y deshaga a su gusto y antojo, bueno, ya esa es otra cuestión, y ya no es un tema que concierne a la legislatura catamarqueña tratar. Ujú. Bueno, en otro punto en particular, ayer el bloque del PRO ha solicitado, ha hecho un pedido al gobierno de la provincia para que se dé más incentivo y se apure con la inoculación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik. ¿Es así esto, diputado? Exactamente, estas son las preocupaciones que debería tener un gobernante. Estas son las exigencias que el gobierno provincial debería tener con la nación, y a su vez el gobierno provincial hacer uso de la ley que nos mandó a votar en un trámite express para comprar las vacunas. ¿Cómo es posible que la ministra de Salud de la Nación, aventuradamente y sin ningún tipo de rigor científico, manifieste que con una sola dosis aplicada de alguna vacuna se tiene el 80% de inmunidad, cuando en el mundo está probado que se necesitan las dos dosis? Entonces esto evidencia que no tienen otra solución más que recurrir al relato para contrarrestar la ineficiencia en el manejo de la pandemia. La agencia Bloomberg, una agencia respetada internacionalmente, nos ha colocado en el último puesto en gestión de la pandemia. Y estas son las cosas que desnudan la mala administración de la gestión nacional en cuanto al tema sanitario. Uh-huh. ¿Considera que ha faltado protocolización, que ha faltado acuerdos en materia de las vacunas, o que ha sido solamente un problema mundial que afecta a todas las ciudades por doquier? Y bueno, hoy usted, si mira la televisión, se da cuenta cómo en Europa y cómo en Estados Unidos, Israel, ya han vuelto a la seminormalidad. Han declarado el cese epidemiológico, han vacunado a la inmensa mayoría de sus ciudadanías. Entonces eso es lo que evidencia que Sudamérica, y en particular la Argentina, está muy atrás pie de lo que hace el mundo. Cuando el mundo va para un lado, a una solución, digamos, parcializada del problema para volver a una nueva normalidad, nosotros seguimos encallados en que la falta de testeo, en vericuetos con respecto a los casos, si hay menos, si bajan, si suben. Hemos superado la barrera de los 90.000 fallecidos en la Argentina. Entonces es fundamental que el gobierno nacional haga una autocrítica, pare la pelota, se encargue de conseguir las vacunas que necesita la población para poder volver a una vida semi-normal, y de esa manera encaminar el rumbo de esta Argentina que está tan postergada y tan atemorizada la ciudadanía en conjunto. Uh-huh. Claramente fue un furcio del expresidente, por el cual pidió las disculpas del caso. Evidentemente ha cometido un error y públicamente manifestó las disculpas del caso, y creo que no amerita más análisis. Ya no es un presidente en ejercicio. A mí me preocupa peor los exabruptos del presidente de la nación cuando trata de indios a los mexicanos y tal vez selvantes a los brasileros que vienen de la selva. Esas cosas son intolerantes, esas cosas son intolerables. Ha manifestado públicamente su apoyo a Venezuela, con su omisión en la votación en el tema de la OEA, ha de alguna manera cercenado la posibilidad de Argentina de manifestarse ante el régimen autoritario en Nicaragua. Entonces, claramente la política exterior Argentina es mucho más preocupante que el furcio de un expresidente en algún comentario